Buenos días, nos encontramos hoy en nuestro espacio Disciplínate de la Asociación Colombiana de Derecho Disciplinario. Disciplínate, un hábito para aprender disciplinario. Y el día de hoy estamos en un ambiente y un espacio muy especial. Tenemos una invitada muy especial. Tengo una compañera también muy especial que es la doctora Gina Paula Savera. Nos encontramos con la magistrada, la doctora Diana Vélez, y quien nos acompaña, que ya me han visto otras veces, María Carmenza Valverde Pineda. Y para nosotros hoy estar aquí en esta sala tan importante, estar en este espacio que genera tanto respeto, que genera además para nosotros como mujeres, que además se pueden dar cuenta que el día de hoy estamos tres mujeres acá en este podcast y vamos a tratar un tema de interés para todos nosotros. Claramente en nuestra línea de disciplinario, pero también entendiendo un poco cómo ha sido toda esta dinámica de lo que hoy llamamos un poco enfoque de género, cuando debemos tener en cuenta dentro de nuestros procesos disciplinarios cuándo hacer o cuándo no, tener presente el enfoque de género, que no necesariamente es una regla para todos aquellos procesos en los que encontremos algunas particularidades, y qué mejor espacio estar aquí en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial con la doctora Diana, que nos va a compartir un poco cuál ha sido su experiencia, su opinión y criterio profesional respecto al tema puntual. La doctora Gina también, que nos ha acompañado y ha estado en múltiples espacios académicos también teniendo un poco de participación en este tema del día de hoy. Y arrancamos, doctora Diana, con algo un poco menos formal, porque creo que me parece tan importante y para nosotros y para la audiencia, todos los que nos ven acá, que no solamente hay operadores disciplinarios, también tenemos abogados que ejercen defensa, y también muchas veces nosotros le hemos dicho cuántas veces no, nosotros como abogados también podríamos estar claramente en algún proceso, pues que se haga algún reproche respecto del ejercicio de nuestra carrera como abogados. Y es que nos cuente un poquito, doctora Diana, quién es Diana Vélez, cómo decide en ese momento de su vida estudiar derecho, porque es abogada, y que nos cuente un poquito brevemente esa amplia experiencia, tanto profesional em, que tiene y personal en este tema. Bueno, muchísimas gracias y gracias por que en un inicio dijiste que estabas con mujeres especiales. Considero que todas las mujeres en este mundo somos especiales por lo que representamos en el rol en el que estemos. Qué rico estar con ustedes hoy acá y qué rico poder tocar un tema tan especial como es el tema de enfoque de género. Bueno, contarles a ustedes que, bueno, o lo primero que quiero comentarles o quiero que quede claro es que todo lo que yo diga en este podcast no compromete la posición de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, sino que obviamente, teniendo en cuenta la norma, Así es. aplicamos los criterios desde una perspectiva muy clara. ¿Quién es Diana Vélez? Es una mujer absolutamente normal como todas las mujeres de este país, que ha luchado por sus sueños, y llegar a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es un sueño que tenía creo que desde muy pequeña, sin tener claro realmente qué era ser magistrada. Yo ya le escribí a mi madre, tiene una anécdota que se la cuenta a todo el mundo, y es que dice que cuando yo estaba en tercero de primaria, ella ya tiene el cuaderno, ¿no? Hasta. Dice que solamente cuando ella se muera me entrega todo, me devuelve todo, o que yo lo coja porque ella tiene muchas cosas desde pequeña guardadas mías. Pero cuando en tercero de primaria nos preguntaron: "¿Qué quiere ser cuando sea grande?", yo fue lo que magistrada, pero además está con J. Ay, Dice, bella. yo creo que desde muy pequeña quería ser magistrada sin saber que para ser magistrada tenía que haber estudiado derecho. Camila. Pero tenía absolutamente claro también que quería estudiar derecho. Nunca tuve en mi mente una carrera diferente a esa. Todo porque desde muy pequeña yo veía una serie que se llamaba Paper Chase y era de abogados y de Ay, jueces. Y eso a mí me marcó muchísimo porque yo siempre pensaba que estudiando derecho podía luchar con que se hiciera justicia. Y soy muy amiga de la objetividad, de la transparencia,
Y creo que esa es una forma de hacer justicia, siendo objetivo siempre, siendo transparente, siendo honesto en lo que se hace. Y creo que esto es lo que luchamos realmente los abogados cuando tenemos claro lo que queremos ser. Así que tenía clarísimo que quería ser abogada, pero creo que lo más claro que tenía era que quería ser magistrada y estoy cumpliendo un sueño de vida, ser magistrada. Qué Y bonito. nunca lo había pensado desde el punto de vista disciplinario. Ser magistrada de la Comisión de Disciplina Judicial fue una circunstancia que además hoy y cada día confirmo más, me alegra, me encanta lo que estoy haciendo, el aporte que le estoy dejando a la jurisdicción disciplinaria desde el punto de vista de la objetividad, desde la transparencia, ético, sobre todo el tema ético, que creo que debe resaltarse mucho porque los jueces disciplinarios somos unos jueces éticos, que analizamos la ética de los abogados, ¿sí? Porque la ley 1123, quiero decirles a todos ustedes, digamos que lo que analizamos ahí es que usted no esté contraviniendo un deber ético que tiene el abogado. Y obviamente creo que todo tiene que ver con la ética, o en funcionarios, o en abogados, o en el comportamiento que todos tengamos. Así que para mí el tema ético es muy importante. Es un Ya, principio de vida sí, es que un, se debe no, y es observar. una forma actuar éticamente en todos los niveles, en todos los roles que desempeñemos, pero más como jueces, me parece que debe resaltarse. Bueno, doctora Diana, nos encanta escuchar que realizó su sueño. Hay muchas mujeres también de la asociación y quienes nos escuchan que les encantaría cumplir sus sueños, llegar a ser magistrada de una alta corporación como lo es usted hoy en día. Sabemos que para lograr ese sueño usted también se preparó, tiene, al revisar su currículum, pues tiene varias especializaciones, maestría, y me llamó mucho la atención un doctorado que está haciendo en la Universidad de Salamanca. Me gustaría que nos contara un poco acerca del doctorado. ¿Cuál fue la motivación? ¿Por qué escogió este tema? ¿Y qué le ha llamado más la atención, doctor? Bueno, pues mira, varias cosas. Una, que si me están escuchando, por favor, no piensen que es imposible. No es Uy, nada, no. nada, digamos que tengo historia de vida para contar. Obviamente este no es el momento, pero es muy difícil de salir adelante en muchas situaciones, pero los logros están ahí. Digamos que em, yo lo tenía desde pequeña claro que quería hacerlo, pero la vida te va mostrando otra cosa. Es difícil por diferentes situaciones llegar, pero lo más importante es que ustedes tengan claro, quienes me estén escuchando, mujeres y hombres, que lo que uno se proponga en la vida lo puede lograr siempre y cuando cada paso que usted esté dando lo haga con firmeza, con seguridad, pero sobre todo con ética. Porque tampoco olviden que para ser magistrado en este país, usted no puede tener una sola tacha. En su hoja de vida no puede haber una sola sanción, ni siquiera una sanción de censura, porque eso ya le impide lograr. Bueno, entonces quienes estén comenzando su ejercicio en la profesión, donde quiera que la ejerzan, por favor, no olviden que ustedes no pueden tener una sola sanción disciplinaria porque eso dañaría su hoja de vida y no les permitiría lograr este objetivo. Pero también les digo, no es imposible. Nada es fácil en la vida, pero tampoco nada es imposible. Imposible. Así que si se lo proponen, lo van a lograr. Y el tema del doctorado, bueno, es que yo inicié hace muchísimos años mi doctorado y no lo pude terminar por diferentes razones y dije antes de, digamos que es como también esto es como un regalo que me estoy dando yo al final, es un regalo que me estoy dando yo, porque esto requiere de tiempo y de dinero, bueno, y me lo estoy dando. Digo, me quiero dar este regalo antes de terminar mi magistratura, quiero sacar mi doctorado y ya lo estoy haciendo y creo que digamos que es un espacio para estudiar más, para dedicarles más tiempo a lo que yo quiero hacer y seguramente para poder dentro de mi doctorado expresar muchas cosas de lo que yo quiero hacer más adelante. O sea, ya ustedes ya se van a dar cuenta más adelante en que quiero enfocarme en mi tema doctoral, pero es un tema en el que he venido trabajando todos estos años acá en la magistratura. Además, esos doctorados finalmente terminan dejando un legado y es parte de su legado, porque ese trabajo de investigación,
todo eso se consolida en un documento o en un producto pues que va al final y que claramente estamos seguros que cuando salga ese producto será de consulta de muchos y que quita más adelante pueda convertirse en alguna publicación que también se O pueda también compartir. en un próximo espacio en este podcast, la doctora nos pueda comentar acerca de su trabajo de investigación. Seguro lo haré porque es un tema que para mí ha sido relevante durante estos 5 años que ya llevo en la magistratura, pero a través de la vida. Y creo que va a ser un momento especial en el que yo finalmente pueda, digamos, a partir de la investigación, eh, como estructurar todo ese pensamiento y todas las ideas que tengo. Genial, genial. Entonces, bueno, animarnos a a continuar nuestros estudios, especialización, maestría y pensar en doctorados. Muy bien. Bueno, entrando entonces en materia, definiendo el punto de este gran universo que se ha formado alrededor de estos criterios que se deben tener en cuenta, ¿cómo ha contribuido desde su magistratura, desde la comisión también, o ese trasegar también de la vida de profesional, de abogado y ya en el rol de magistrada? ¿Cuáles podrían ser como una guía también para acá, para quienes están en el diario, como decíamos, los operadores, los abogados también? ¿Cómo se ha integrado o cómo se ha generado tal vez alguna herramienta que le permita al operador disciplinario o quienes nos movemos en estas aguas del derecho disciplinario, qué herramienta podría tenerse en cuenta o cómo podríamos compartir algo que nos permita tener una hoja de ruta, que nos sirva como guía y además que nos sirva a tener un buen criterio, que no sea de pronto ligero, sino que nos aterrice para ver cómo utilizar este tema del enfoque de género o no. Muy bien. Bueno, este es un tema que genera mucha controversia. Aplicar enfoque de género en las provincias judiciales no es fácil, ¿sí? Juzgar con perspectiva de género es analizar hechos del proceso judicial y cómo debe estructurarse realmente la falta disciplinaria, y estoy hablando desde la parte disciplinaria. Obviamente, se está aplicando enfoque de género en lo penal, en todas, digamos, en todas las jurisdicciones se está aplicando enfoque de género. Y debemos saber cómo se estructura, debemos saber cómo se examina, cómo se aplica el enfoque de género y si realmente eh, mm, se vislumbran situaciones en las que se vea que hay discriminación entre los intervinientes del proceso o también asimetrías que obliguen a dilucidar la prueba y cómo se valora. Bueno, es muy importante esto. Mm, en el tema de cómo se aplica, yo creo que es importante que se tenga en cuenta que debemos ser debemos ser muy objetivos y desligarnos de sentimientos, de emociones, de sesgos, porque eso realmente es lo que hace que seamos jueces objetivos y aplicamos realmente el enfoque de género como corresponde. La perspectiva de género o el enfoque de género del que se habla tanto no es una herramienta que deriva de una forma de responsabilidad objetiva o que reemplace los criterios de valoración de la prueba que dan sustento para nuestro caso, en nuestro caso disciplinario, en la jurisdicción disciplinaria, podamos llegar a sancionar. Entonces, ¿qué ha pasado? Que como no se puede estar aplicando enfoque de género todo el tiempo, bueno, eh, no necesariamente donde intervenga una mujer, donde intervenga un niño o una niña, donde haya personas que en situación de discapacidad o comunidades étnicas o campesinas o que tengan o personas que tengan orientaciones eh, sexuales diferentes, eh, pues siempre se debe aplicar enfoque de género. ¿Qué está pasando? Que la Comisión de Género a partir del año 2008 y el Consejo Superior de la Judicatura se han venido dando cuenta de la evolución de este tema de enfoque de género y desde el año 2018 o a partir del año 2018 se creó una lista de verificación donde hay unos criterios absolutamente claros que debemos tener en cuenta en todas las jurisdicciones. Esta lista de verificación ha sido actualizada en el año 2024 y es una lista de verificación donde nos dan unos criterios claros para
que dentro de las sentencias judiciales nosotros podamos aplicar el enfoque de género con unos criterios más objetivos, donde no hayan sesgos, donde no hayan discriminaciones, donde que si la tenemos clara, la lista de verificación, pues vamos a ser, digamos, dentro de nuestras sentencias muy juiciosos para aplicarla. Y es importante que tengamos en cuenta que la lista de verificación, em, digamos, no teniendo en cuenta esta lista de verificación, vamos a ser objetivos, pero es importante que tengamos en cuenta que no siempre que apliquemos enfoque de género se constituye un criterio de agravación o de sanción de acuerdo a lo que está previsto en el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007 y en la Ley 1952, artículo 50. Bueno, es importante que sepamos que no siempre que se aplique o que siempre que se aplique enfoque de género, esto no constituye una situación para agravar o para sancionar de una forma más grave a la persona que se le está aplicando o cuando estamos aplicando dentro de nuestras sentencias enfoque de género. Bueno, es importante que lo tengamos en cuenta. Eso es clave, doctora Diana, porque yo creo que de pronto tendemos a confundir lo que pasa en el derecho penal, que incluso, pues, ha habido casos y recordamos mucho, se me viene a la cabeza ahora el de Roselvira Celi, que generó que el feminicidio, por ejemplo, fuera un delito autónomo. Entonces, claro, revolvemos de pronto un poco, porque como nosotros también estamos en la parte sancionatoria, y bueno, el derecho penal también es una línea sancionatoria, se tiende a confundir que cuando hay enfoque de género tiene que haber mayor o rigurosidad o tema que se pueda confundir con que es un agravante. Y usted ha dicho algo muy valioso y es, no podemos perder la objetividad. No se pueden perder esos criterios básicos que se tienen de análisis, de valoración de la prueba, de ver las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales se da la circunstancia objeto de reproche en ese análisis. Doctora Gina, yo me imagino Claro, que nos puedes compartir también, creo que particularmente has tocado algunos casos sí, que en la oficina de respecto a control, eso. en la oficina de control disciplinario, donde desarrollo mis funciones, hemos tenido situación donde nos ha tocado revisar desde la situación de las quejosas y también desde la situación desde las investigadas, desde los sujetos procesales, si es o no posible la práctica o la aplicación de este enfoque de género. Por lo tanto, esta lista de chequeo que nos está comentando la doctora Diana es muy importante para nosotros como operadores o autoridades disciplinarias revisarlas, porque no quiere decir que vayamos a tener una disminución en la valoración de las pruebas que tenemos en la actuación disciplinaria por la sola circunstancia de que tenemos una persona que se llama víctima o de una persona que alega su condición de pronto que ha sido discriminada para que nosotros tengamos una valoración diferente de las pruebas. Y así como también lo menciona la doctora Diana, pues eso tampoco constituye un agravante para que nosotros tengamos en cuenta en el momento de imponer la sanción disciplinaria. Sí, sí, muy importante que tengamos en cuenta que no, digamos, el hecho de aplicar enfoque de género no es relevante para la aplicación, digamos, o para la grabación cuando hay sanción. Esto no es relevante, ¿sí? Lo que, lo que queremos que tengamos en cuenta cuando se aplica enfoque de género es que con esto llamemos la atención de que no debe haber discriminación ni sesgos cuando se está tomando una decisión digamos aquí, por ejemplo, en la jurisdicción disciplinaria. Bueno, pero importante es que no constituye un criterio de agravación para la sanción. Bueno, no constituye un criterio de agravación para la sanción aplicar enfoque de género. Importantísimo, por favor. Per se, claro, porque estaríamos desdibujando también parte de esa, y traigo aquí la palabra que ha mencionado la doctora Diana tanto, que es la ética, porque parte de lo que nosotros tenemos como responsabilidad, los abogados o los que tienen la función, en algunos casos de operador disciplinario, es la observancia de los principios, la observancia de esos principios que tanto la 1952 como la pues 1123 también del Estatuto del Abogado que permite regular y que nos analiza a la luz de estos principios, es tener claridad de que haya objetividad, de que haya una buena valoración, de que haya
un derecho a la defensa. Se me viene a la cabeza ahora un caso, particularmente el año pasado, que me sucedió en la oficina, y era de un posible tema de acoso, incluso pues con algo respecto a un, ya pues con algo de contacto, aparentemente decía la quejosa, físico. Y decía, pero es que yo vine hoy a trabajar y no he visto que la persona sigue trabajando aquí. ¿Por qué no ha salido? Digo, porque Debido proceso, derecho a todo la el defensa. proceso, hay que analizarlo todo. Finalmente hubo pruebas y videos y demás que lograron determinar que no hubo tal situación. Incluso podía ver en la persona en un tropiezo, se voltea y le pide disculpas pues de manera muy sentida y había que adelantar todo el proceso. Entonces eh, puede haber una percepción errada tal vez de que cuando hay enfoque de género, eso vamos a la fija de que ya, eso va con sanción, esa persona ya es culpable y es bueno también parte del rol que tienen ustedes en esos encuentros que hacen de disciplina, las veces que logran tener esos encuentros masivos con la justicia y demás, en hacerles entender y en compartir como usted lo está haciendo ahora con nosotros y con todos los que nos ven acá, dejar los mensajes claros cuando sí, cuando no podemos despojarnos de nuestros principios, de nuestro criterio, de esa sana crítica, de apegarnos de manera juiciosa a la norma para hacer las cosas bien, que es lo que vemos así. No, importantísimo además que tengamos en cuenta que enfoque de género no significa solamente género femenino, o, sí, o sexo Claro, femenino, muy sino cuando importante. hablamos de género, estamos hablando, como les dije anteriormente, niños, niñas, personas que están en una posición, una situación de discapacidad, Claro. sí, una persona o los indígenas, o sea, esto se aplica a todas las personas en general, a todas, no solamente a las mujeres. Claro, también nosotros en el Congreso de Cartagena, donde nuestros asociados y las personas que nos escuchan han tenido la oportunidad de revisar, vimos en el panel también de parte de un abogado penalista que tuvo la oportunidad de compartir, que nos señalaba, bueno, el enfoque de género también para los investigados, el enfoque de género también para los sujetos, en el caso de nosotros, los sujetos disciplinados. Entonces, gracias, doctora Diana, por comentarnos, por ser muy didacta en el sentido de que debemos acudir a la lista de chequeo que está en la rama, que la comisión pues tan gentilmente y tan generosamente nos ha dado esta herramienta para que nosotros podamos señalar cuándo sí, cuándo no podemos aplicar el enfoque de género y tener claro que esto no disminuye el análisis o el estándar probatorio dentro de las actuaciones y mucho menos va a agravar la conducta de los sujetos disciplinarios. Es importante lo que usted acaba de decir, porque fíjese que en la jurisdicción disciplinaria, el quejoso no es sujeto o no es interviniente entre el proceso. Pero ¿qué pasa? Que en muchas ocasiones nosotros hemos aplicado enfoque de género a, al quejoso a pesar de que no es ni interviniente o no es sujeto. ¿Sí? En muchas ocasiones ya lo hemos hecho acá en la jurisdicción disciplinaria. O sea que a todas las partes, a todas las personas o a todos los que a quienes hagan parte o que intervienen dentro del proceso, estamos afectando el enfoque de género si vemos que el contexto sí lo requiere. Y ya bueno, para finalizar, no sé, doctora Diana, si nos quiera de pronto compartir alguna decisión donde se haya podido presentar una situación con enfoque de género o sin enfoque de género para... Que Sí. podamos ilustrar la Bueno, situación. un poco para contarles a ustedes, ya les vamos a dejar acá en la página donde pueden ustedes ingresar para que verifiquen o que para que ustedes tengan claro cuál es la lista de verificación, porque les puede servir a todos, para todos, a los abogados, porque hay muchos abogados que también piden que les aplique enfoque de género en los procesos, Ujú. pero también para que cuando estemos, por ejemplo, en los jefes de control interno o quienes tengan que desarrollar dentro de sus sentencias aplicar enfoque de género, esta lista les puede ayudar muchísimo para que la tengan presente. Importante que ustedes la miren, pero me voy a detener un segundito en el numeral 5 de esta lista de verificación, que antes de ir a mi ejemplo, donde más o menos les dice a ustedes, usted tiene que tener en cuenta en su providencia si es un niño, si es una niña, si es un adolescente. Bueno, ya les he venido a ustedes diciendo la relación de quienes pueden ser
digamos, a quienes se les puede aplicar enfoque de género. Dice que puede ser personas negras o afrodescendientes, personas analfabetas, personas en situación de calle, personas defensoras de los derechos humanos y lideresas y líderes sociales, personas desplazadas internamente, personas en situación de discapacidad, personas homosexuales, bisexuales o con orientación sexual o hegemogénica, también personas intersexuales, personas adultas, mayores, personas inmigrantes, migrantes, retornados, refugiados o exiliados o extranjeros, personas privadas de la libertad, personas transexuales y transgéneros, personas con VIH, personas raciales, víctimas de conflicto armado, etcétera. Importantísimo. Fíjense que no se trata solamente del sexo femenino, porque es que tenemos como ese pensamiento que no es equivocado, es que tenemos que tener claro que no Más solamente amplio. está enfocado al género o al sexo femenino, perdón, sino que mire todas las personas que pueden entrar dentro de este enfoque de género o que pueden ser aplicadas o que se les puede aplicar el enfoque de género. Y quiero contarles un caso que, digamos que fue de mi despacho, que me parece bastante relevante. Importante también que tengamos en cuenta que en muchas ocasiones nosotros somos segunda instancia de los procesos que se adelantan en nuestras seccionales, pero no siempre que se aplica enfoque de género en la primera instancia, en la segunda lo tenemos en cuenta o no. Por ejemplo, al contrario, en muchas ocasiones en la primera instancia no lo aplican, pero nosotros en la segunda identificamos dentro de los criterios de la lista de verificación que debemos aplicarlo y así lo hacemos. Este es un caso que me parece bastante relevante en donde acá en mi despacho vimos la necesidad de aplicar enfoque de género, aunque en la primera instancia no lo hizo. Un abogado solicitó acceso a una acción de tutela en la ventanilla de un despacho. Sin embargo, una empleada judicial le informó que no era posible suministrar esta información porque eh, el togado no fungía como parte dentro de la acción constitucional, sumado a que el expediente había sido remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Ante la negativa que tuvo esta persona, esta empleada, el abogado adoptó una actitud agresiva empleando palabras soeces e irrespetuosas frente a esta empleada y más o menos le dijo, comillas, vengo con la intención de humanizar el derecho, pero por porquerías como usted, refiriéndose a la empleada, eh, mm, no es posible hacerlo. Y acto seguido le dijo a la sustanciadora, usted es una buena persona, o sea, a una persona que estaba al lado, pero se dejó contaminar por esta porquería, refiriéndose a la niña que había negado, digamos, entregarle la información y le dice, ¿usted quién se cree? ¿Usted cree que porque hizo 6 años o 6 semestres de finanzas en la San Marino puede responderme de esta manera? O sea, de una manera muy despectiva. Totalmente. La sentencia de primera instancia declaró responsable disciplinariamente al abogado por desconocimiento del deber establecido en el numeral séptimo del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 al incurrir en la falta descrita en el artículo 32 imponiéndole una sanción de censura. El disciplinado había utilizado un lenguaje inadecuado e injurioso en contra de la empleada judicial que fungía como citadora del juzgado, siendo abiertamente ofensivo e irrespetuoso con palabras como porquería, que se creía que había estudiado usted 6 semestres en la San Marino, etcétera. Y con esto lo que estaba haciendo era lesionando, eh, o con estas expresiones estaba lesionando y descalificando de manera despectiva la dignidad y la honra de la empleada judicial. Esta fue la decisión de primera instancia. ¿Qué pasa en la segunda instancia? Pues la corporación advirtió que dentro de las prácticas que constituyen causas propiciadoras de la violencia de género se encuentran aquellos refranes y usos lingüísticos con contenido discriminatorio construidos por estereotipos sociales, los cuales comportan per se un trato ofensivo y degradante para la mujer en desconocimiento de su dignidad humana. Dicho lenguaje produce y reproduce, en este caso, la violencia cultural, simbólica, psicológica y lingüística, y todas ellas fincadas en la violencia estructural y la lógica de la denominación de las relaciones de poder que condicionan formas de pensar,
formas de sentir, de hablar, de vivir y divide a hombres y mujeres, también otorgando valor distinto a cada identidad. Por eso, en el presente caso, la Comisión de Disciplina Judicial estimó que se cumplían los criterios orientadores para la introducción de la perspectiva de género en la administración de justicia. Y se identificó que el problema jurídico con el que realmente se trató este caso fue una forma de violencia contra la mujer discriminadora, donde aparecían o donde existían presencias de estereotipos sociales, costumbres del entorno y manifestaciones de sexismo en la situación que se realizó. La frase que utilizó el abogado eh, de decir que ella realmente que había estudiado en la San Marino, que 6 meses, pues lo que estaba tratando de decirles que, acuérdense de la serie de Betty la Fea, ¿recuerdan? Que Claramente. se representaba con un estereotipo socialmente construido de la mujer atractiva, pero poco inteligente, ¿sí? A eso se estaba refiriendo él Correcto. cuando le dijo eso. Correcto. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto y resaltando que son profesionales del derecho, porque además no estaba siendo un profesional del derecho, o sea, no era una persona cualquiera, era un abogado que tiene unos conocimientos más claros de todo lo que hace. Ahora creo que viene usted diciendo, yo vengo a humanizar, pero para lo que Pues por eso en la comisión tuvimos en cuenta, digamos, aquí, ahí sí el enfoque de género, pero Buen sobre caso. todo porque es que los abogados son los que están llamados a representar la sociedad de una manera ética, clara, ¿sí? Y él no tenía, digamos que tiene un mayor deber Correcto. ético, y por eso aplicamos enfoque de género en esta sentencia. Si es de un abogado que defiende causas, ¿qué podemos esperar del resto de los profesionales? O sea, claramente tenía doble, como dice uno, doble obligación de observar y de comportarse de una manera mucho más adecuada a su rol y a su tema. Así, la Comisión de Disciplina entonces aplicó enfoque de género en la segunda instancia, en la primera no lo habían hecho, y se confirmó la sentencia de primera instancia, que había sido realmente una sentencia, sí, digamos, benévola, eh, frente a lo que había hecho este abogado, que fue una sanción de censura. La confirmamos en la segunda instancia, pero aplicamos enfoque de género. Fíjense que no agrava la situación. No agrava la situación. Y si logra reivindicar la situación de la mujer en estos escenarios, que es lo pretendido precisamente con el enfoque de género y con todos estos instrumentos que la rama nos está facilitando. Listo, bueno, entonces finalmente la doctora Diana nos va a compartir ahora el link en el cual podemos hacer la consulta de esta lista de chequeo. Lo van a encontrar acá debajo, aquí compartido para que lo puedan utilizar y esa pues sea una herramienta de guía para nosotros. Doctora Diana, finalmente un mensaje para nuestros abogados, para los asociados, para los que no son asociados, pero que también nos escuchan. siguen en nuestras redes, en el canal de YouTube, a través de Instagram, en la página oficial de la asociación, en algo que pues, le quiera compartir a todos estos personas que tenemos ese honor pues, de ser abogado, que es una profesión además milenaria, que reporta y comporta que haya realmente una atención a principios y demás, pero desde su rol como abogada y como magistrada. Pues lo que siempre vengo diciendo en todos los espacios que lo pueda hacer. Los abogados, donde quiera que desarrollemos nuestra profesión, en el ejercicio de la profesión, vuelvo y repito, donde quiera que la desarrollemos, tenemos que hacerlo con ética, con profesionalismo, con objetividad, con transparencia, con decoro, con dignidad, ¿sí? Tenemos que recuperar la confianza de la ciudadanía. Vuelvo y repito, vuelvo y lo digo, lo voy a repetir siempre. Un abogado no es solamente el abogado litigante, un abogado cuando está desarrollando su profesión en, en su propia empresa, cuando es empleado judicial, cuando es juez, tiene que hacerlo con ética, con objetividad, con transparencia, con dignidad. Y
el llamado de atención es hoy a eso. Y hoy que estamos hablando de enfoque de género, pues cuando apliquemos enfoque de género también lo tenemos que hacer sin sesgos, sin discriminación, ajustados a la norma y ojalá teniendo en cuenta esta lista de verificación que creo que es una herramienta que vale la pena que tengan en cuenta. Y como usted lo decía, les voy a compartir el link que es www.ramajudicial.co /web comisión guión nacional de género. O sea, ustedes pueden entrar a la comisión de género, a la comisión de género de la rama judicial o a la página del Consejo Superior de la Judicatura y van a encontrar la lista de verificación. Y también, doctora, de pronto como un bonus para nuestra audiencia, la decisión que nos acaba de compartir, también podríamos tenerla, facilitársela a nuestros asociados. Bueno, tenemos varias, pero yo creo que el radicado de esta, déjeme ver si lo tuve aquí en cuenta, porque creo que solamente quise compartirles como el ejemplo, pero tenemos el radicado. Sí. Denme un segundito, por favor. Igual entonces podemos dentro de los comentarios compartirles el radicado lo tengo. para que lo hagan. Ya lo tengo acá. El radicado es el 00848-01, pero se los vamos a dejar acá porque Sí, es se los un poco dejamos largo. aquí anotado. Sí, es una sentencia del 29 de noviembre de 2023. Hay varias sentencias en la página de la comisión. Ustedes también pueden ir a la relatoría y colocan de pronto enfoque de género y van a encontrar muy fácilmente la relatoría de la Comisión de Disciplina Judicial. Importantísimo porque yo creo que usted es un referente. Eso les puede servir a todos ustedes para que dentro de sus fallos o, por ejemplo, también un abogado litigante, para que lo tenga en cuenta cuando se puede o no aplicar enfoque de género. Pero ya tenemos, digamos que dentro de estos 5 años, la Comisión de Disciplina Judicial ya ha tenido varios fallos en los que ha aplicado enfoque de género. Muchas gracias, doctora María. Gracias, doctora Diana. Entonces, nos despedimos por hoy. Nos veremos en un próximo capítulo. Doctora Diana, gracias por esta compañía y a todos ustedes nos vemos pronto.